¿Qué tal equipo? ¿Qué tal estamos? Bueno, vamos a empezar con esta clase y en este caso vamos a aprender sobre monitores. Vamos a aprender todo lo que tenemos que saber sobre un monitor y sobre todo cómo elegir el mejor para nosotros. Si eres filmmaker te habrás dado cuenta de que tu cámara tiene un monitor realmente pequeño y tener que encuadrar, exponer y además ver los ajustes se hace muy complicado. Esto lo hemos sufrido todos los filmmakers en todas las producciones y aquí es donde entran los monitores de campo. ¿Qué es un monitor de campo? Pues bueno, básicamente es una pantalla que vamos a conectar a nuestra cámara para así poder tener una mejor referencia y poder trabajar mejor, exponer mejor y también encuadrar mejor. Para esta masterclass he traído diferentes monitores, te los voy a ir poniendo en pantalla poquito a poco con recursos, pero vamos a hablar sobre los aspectos más importantes a la hora de escoger un monitor. Lo primero que tenemos que saber es que un monitor siempre lo tenemos que conectar a nuestra cámara. ¿Y cómo lo hacemos? De dos formas diferentes, por HDMI, que sería por cable, o también por otro cable que se llama SDI. Normalmente, si tienes una cámara Sony, Lumix, Canon, Fuji, etcétera, es decir, las cámaras convencionales, normalmente vas a trabajar con HDMI. Quédate con este nombre porque es muy importante. Por ejemplo, si tienes una cámara de cine como puede ser una Pixie, una Red Komodo, etcétera, trabajarás con SDI. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues bueno, básicamente el cable y la fiabilidad. El HDMI es el cable más estandarizado, es el que normalmente utilizamos en una Sony, en una Canon y en casi todas las cámaras convencionales. Y luego por otra parte tenemos el SDI, que es un cable que tiene rosca, es decir, va anclado a la cámara. Esto realmente es mucho más interesante por el simple hecho de que como lo tenemos anclado en nuestra cámara, sabemos que no se nos va a salir. El cable HDMI, el problema que tiene es que se puede salir en medio de una grabación y lo tienes que volver a conectar. Pero la principal diferencia es esa. El HDMI es un cable que lo conectamos por plug, es decir, lo empujamos contra la cámara y entra en la clavija, y el SDI tiene unos anclajes. Ahora que sabemos las diferencias entre el HDMI y el SDI, vamos a entrar en otra característica muy importante de los monitores y son los tamaños. Tienes que saber que tienes diferentes monitores y sobre todo también diferentes tamaños. Tenemos 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas o incluso más grandes. Y ahora te puedes estar preguntando, ¿cuál de ellos me compro? Pues bueno, te voy a hablar un poquito sobre ellos. Por ejemplo, para esta masterclass te he traído uno de 5 pulgadas, que es el Atomos Ninja. Este tamaño realmente es muy interesante, sobre todo cuando trabajamos con cámara en la mano o trabajamos con gimbal, porque tenemos un monitor que es más grande que el de nuestra cámara, podemos visualizar mejor, exponer mejor y encuadrar mejor, pero no es excesivamente grande. Por eso mismo, si vas a grabar vídeos con cámara en la mano, por ejemplo, en bodas, eventos, vídeos musicales, etcétera, este es el más recomendable de todos. Por otra parte, tenemos los 6 pulgadas, que no hay mucha diferencia con los 5, pero realmente es un poquito más grande. Por ejemplo, en este caso te he traído el Viltrox, que es de 6 pulgadas y es un poquito más grande que el Atomos Ninja. Este tamaño también es perfecto cuando grabamos con cámara en la mano, con gimbal, hacemos bodas, eventos o cualquier otro tipo de vídeos en los cuales vamos a trabajar con nuestra cámara o con un accesorio. Tenemos que tener en cuenta que donde vaya nuestra cámara tiene que ir el monitor. Por eso mismo, que no sea excesivamente grande va a hacer que todo sea mucho más cómodo y práctico. Y por otra parte tendríamos los 7 pulgadas, que en este caso te he traído un Neewer, que es el modelo F700 y es de 7 pulgadas. Aquí sí que tenemos un cambio considerable. Ahora estás viendo dos imágenes en las cuales tenemos el de 5 pulgadas y el de 7 pulgadas y vemos que tenemos un cambio considerable. Esto en las producciones te puedo asegurar que se nota muchísimo. Al final tenemos que entender, cuanto más grande sea nuestro monitor, por supuesto vamos a tener una mejor visualización, vamos a poder verlo todo mucho mejor. Pero tener un monitor más grande también puede hacer que sea más complicado trabajar con él, porque tenemos más peso, tenemos más dimensión y también tenemos una pantalla que muchas veces nos va a molestar o incluso va a hacer que llamemos más la atención. Por eso mismo, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer, es mejor utilizar uno u otro. Ahora te puedes estar preguntando, Marco, ¿entonces cuál me compro? Pues mira, esto realmente es muy sencillo. Los 5 y 6 pulgadas son recomendables, sobre todo cuando quieres trabajar con cámara en la mano, con gimbal o en producciones en las cuales vas a estar bastante tiempo. Es decir, donde necesitas tener una visualización durante X cantidad de horas. Luego tenemos los 7 pulgadas. ¿Cuándo utilizaremos estos 7 pulgadas? Yo, por ejemplo, lo utilizo para monitoreo. Por ejemplo, lo que hago es conecto mi cámara con un transmisor y le doy al cliente este monitoreo, este monitor, para que él vaya viendo lo que estamos realizando. Es decir, cuando tenemos un equipo de rodaje, trabajamos el cámara con su monitor, que normalmente suele ser entre 5 y 6 pulgadas, luego estaría el director con 7 pulgadas
y el cliente también tendría otro monitor de 7 pulgadas. Y así lo que conseguimos es que cada uno tengamos nuestro monitoreo y dependiendo de lo que vayamos a realizar tenemos un tamaño diferente. A mí personalmente me gusta tener varios monitores por eso mismo, porque cuando trabajamos en rodajes cada uno tiene el suyo. Pero si solo te tienes que quedar con uno y eres tú quien va a trabajar con ese monitor, yo te recomendaría el de 5 o 6 pulgadas. Ahora pasamos al siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta cuando queremos comprar un monitor y es la alimentación. Al final, los monitores no dejan de ser aparatos que tenemos que alimentar con baterías. ¿Qué baterías vamos a utilizar? Pues bueno, tenemos diferentes formas. Tenemos el cable de alimentación, que si por ejemplo estás en un set y siempre quieres tener tu monitor conectado, lo puedes conectar con el cable y así te aseguras de que nunca va a dejar de funcionar, porque siempre está conectado a la corriente. Pero por otra parte tenemos las baterías externas y aquí tengo un par que te puedo enseñar. Por ejemplo, tengo esta de aquí, que como ves es muy pequeñita, y este tipo de baterías se llaman NPF, y tienes que saber que hay diferentes tipos. Hay, por ejemplo, esta de aquí, que es la 550, y tenemos estas de aquí, que son las 970, ¿vale? Como estás viendo, son bastante más grandes. Si las comparamos, fijaros la diferencia que hay entre unas y otras. Es más, tienes que saber que hay de diferentes tamaños, como estás viendo, y unas son más grandes que otras, ¿vale? Las vamos a dejar por aquí. Voy a repetirlo por si no te ha quedado claro, ¿vale? Las que son pequeñas, básicas, vamos a decir así, el estándar, son las NPF 550. Y por otra parte tenemos las de gran capacidad, que son las NPF 970, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué diferencia hay entre una batería y la otra? Pues bueno, básicamente la capacidad. Es más, te voy a decir los miliamperios que tiene una y otra. Por ejemplo, aquí tenemos 2600 miliamperios. Y vamos a coger esta de aquí, por ejemplo. Y esta tiene, a ver que lo vea, 6600. Es decir, tiene más del doble de capacidad que la batería estándar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar también baterías? Pues bueno, una es la capacidad, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta el peso. Esta batería de aquí no pesa absolutamente nada, es decir, diría que pesa más o menos unos 150-200 gramos. Pero esta batería de aquí multiplica su peso por 2 o por 3. Tenemos que tener en cuenta que el monitor va a ser algo que vamos a llevar con nosotros. Hemos dicho antes que si grabamos con cámara en la mano, el monitor va a venir con nosotros. Y si tenemos que tener varias baterías como estas, lo que puede hacer es que nuestro monitor, que pesa por ejemplo 300 gramos, acabe pesando casi 1 kilo. Es decir, pesa más del triple. Y si eso lo tienes que tener durante 2, 3 o 4 horas en tu mano, lo que va a hacer es que tu trabajo sea mucho más cansado y sobre todo menos eficaz. Por supuesto, tener unas baterías de mayor duración va a hacer que no te tengas que estar preocupando por las baterías, pero si tienes que estar constantemente con ellas trabajando, lo que va a pasar es que te vas a cansar más, porque tu equipo va a ser más pesado. Entonces, voy a quitar las baterías de aquí. ¿Qué baterías recomiendo yo a la hora de trabajar con tu monitor? Pues mira, a mí personalmente siempre me gusta trabajar con las 970, es decir, de alta capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entender que en ciertos trabajos, como puede ser bodas, etcétera, no podemos ir con monitores de doble batería porque directamente nuestra cámara pesaría muchísimo. Imagínate un rig donde tienes, por ejemplo, tu cámara Sony, que pesará más o menos 1 kilo. Llevas un Sigma 2470 que pesa otro kilo y luego llevas un monitor que pesa otro kilo. Es decir, estarías trabajando con una cámara que pesa unos 3 kilos durante 6, 7, 8 horas. Básicamente acabarías destrozado. Entonces yo lo que recomiendo es, dependiendo del trabajo que tengas y los descansos que tengas, utilices unas u otras. Si tú eres una persona que, por ejemplo, hace vídeos musicales y hace una toma y luego puedes descansar, yo te recomendaría que utilizases las baterías grandes, ¿vale? Además, os voy a decir un secretito. Fijaros que tengo diferentes baterías aquí. Aquí tengo una de color negro y esta batería es exactamente lo mismo, pero la tengo recubierta con un precinto. ¿Por qué está recubierta con un precinto? Porque cuando trabajamos, sobre todo en días soleados y le da la luz, lo que pasa es que estas baterías se calientan, incluso pueden llegar a explotar, tener mucho cuidado con las baterías y sobre todo se gastan mucho antes. Por eso mismo, si trabajas en días soleados, siempre intenta que no sean baterías negras o, por otra parte, puedes ponerle un precinto para que absorban menos el calor, ¿vale? Entonces, volviendo al tema que hablábamos antes. Siempre que tengas descansos, baterías grandes. Si no tienes descansos y tienes que estar constantemente grabando, yo lo que utilizaría es baterías más pequeñas,
Y aunque sé que tengo que estar pendiente a ellas, sí que es verdad que va a ser mucho más fácil trabajar con ellas, por el simple hecho de que dos baterías de estas pesan la mitad que una grande. Es decir, trabajar con este tipo de baterías va a ser mucho más cómodo. La siguiente opción que tendríamos para alimentar nuestros monitores son utilizar este tipo de baterías, que son las baterías V-mount, ¿vale? Esta batería, como ves, es mucho más grande y mucho más pesada. Fíjate que estas son las 970 de alta capacidad y esta todavía es muchísimo más grande y pesada. ¿Qué es lo que pasa con estas baterías? Que con una sola batería puedes estar grabando durante muchísimas horas y te puedo asegurar que no se te va a acabar la batería nunca. ¿Qué es lo que pasa? Si esto lo tienes que montar en un rig para trabajar con él en tu cámara, ahí sí que se dispara el peso. Estas baterías, sobre todo, yo las recomiendo cuando vamos a grabar en sets, pero la cámara va a estar montada en un trípode. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo mi cámara montada en un trípode, tengo una batería de este estilo que está alimentando mi monitor y está alimentando también la cámara. Entonces, con una sola batería puedo utilizarlo para todos mis dispositivos. Eso sí, si tengo que cargar con él y tengo que estar grabando con cámara en la mano, sería inviable, porque esta batería prácticamente pesará como 1 kilo más o menos. Entonces, tenlo muy en cuenta. Pero bueno, al menos sabes que tienes diferentes opciones. Una vez ya hemos visto que tenemos diferentes opciones para la alimentación, vamos a pasar a la siguiente característica, que es muy importante, y son las entradas y salidas. Aquí suele haber una gran confusión. Nosotros, cuando tenemos una cámara, lo que hacemos es cogemos la señal que sale de nuestra cámara y la metemos en un monitor. ¿Por qué digo esto? Porque muchos os confundís y no entendéis lo que son las entradas y salidas de un monitor. Por eso mismo lo voy a explicar. Normalmente en un monitor tenemos unas entradas y tenemos unas salidas. ¿Para qué se utilizan unas u otras? Pues te voy a enseñar todo el proceso para que lo entiendas perfectamente. Si nosotros tenemos una cámara, lo que hacemos es coger una señal y transmitirla, es decir, sacamos de la cámara una señal que tenemos que meterla en el monitor. Es decir, tenemos que sacar un HDMI que va a entrar en una entrada al monitor. Por eso mismo, cuando conectamos el monitor desde nuestra cámara, lo tenemos que hacer en in, es decir, en entrada. ¿Cuándo utilizamos una salida? Cuando nosotros queremos sacar desde nuestro monitor la señal a otro monitor. Fijaros, es muy sencillo. Nosotros tenemos una cámara que vamos a sacar una señal, es decir, tenemos que conectarlo al primer monitor en in, es decir, en entrada, porque queremos sacar la señal de nuestra cámara y meterla en un monitor. Si nosotros queremos pasar desde ese monitor a otro monitor, tenemos que sacarlo desde el out al in. ¿Se entiende? Esto puede ser un poco complicado, pero no te preocupes porque realmente es muy sencillo. Sacamos la señal de nuestra cámara a un dispositivo, en este caso al monitor, y del monitor lo sacamos a otro monitor. Aquí, para que lo entiendas perfectamente, te voy a hacer un gráfico que lo estás viendo ahora mismo. Como estás viendo, sale de la cámara, entra al monitor y sale de ese mismo monitor para entrar en otro monitor. Es así de sencillo. Este proceso normalmente se utiliza sobre todo cuando utilizamos transmisores. ¿Qué es un transmisor? Pues bueno, como su nombre dice, transmite la señal de un dispositivo a otro. Yo, por ejemplo, en mis rodajes, como te decía, lo que hago es cojo al operador de cámara, al director y al cliente y a cada uno le doy un monitor. ¿Cómo los conecto entre ellos? Pues con transmisores. Yo, por ejemplo, los transmisores que suelo utilizar son de la marca Apsun, que son los que estoy enseñándote ahora mismo, y así lo que hago es que tengo todos los monitores conectados sin ningún tipo de latencia, todos estamos viendo lo mismo, pero cada uno está en un lugar diferente. El operador de cámara está en rodaje, grabando, yo como director estoy viendo todo lo que está haciendo y el cliente o el departamento de marketing o el que esté en el rodaje, pues lo que está haciendo es visualizar todo lo que estamos haciendo para que se vea que todo está correctamente. Esto lo hacemos mediante salidas y entradas, por eso mismo es muy importante que las entiendas. Una vez hemos entendido las entradas y las salidas, aquí entraríamos en las herramientas o en lo que nos ofrece un monitor. Hemos dicho que un monitor no deja de ser una pantalla, la cual vamos a utilizar para poder exponer y encuadrar mejor cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Pues tienes que saber que tenemos diferentes herramientas que nos van a ayudar a que nuestro trabajo sea mejor y sobre todo también conseguir mejores resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas cámaras que no tienen ciertas herramientas que los monitores sí tienen. ¿Por qué no la tienen? Habría que preguntárselo a los fabricantes. Pero, por ejemplo, tienes que saber que hay herramientas de exposición, es decir, que te van a ayudar a exponer y otras a encuadrar.
Vamos a hablar un poquito sobre ellas, aunque sí que es verdad que vas a tener una masterclass totalmente completa donde te voy a enseñar todas en detalle, pero hoy las vamos a hablar por encima para que las vayas conociendo. Vale, primero vamos a empezar con las de exposición. Normalmente tu cámara va a tener unas cebras, que ya sabes que es un indicativo en el cual te va a poner unos valores y cuando llegues a esos valores van a salir unas rayitas que ya has llegado a esos valores. Eso lo tenemos en nuestra cámara. Pero por otra parte, para vídeo tenemos otras herramientas que son muy interesantes y muchas cámaras no tienen. Por ejemplo, las cámaras Sony no las tienen, que son el monitor de forma de onda y el false color. Estas herramientas son vitales, sobre todo si queremos exponer correctamente en vídeo. ¿Por qué? Porque directamente lo que nos hacen es ver de manera gráfica o con colores lo que está pasando en nuestra imagen. Por ejemplo, ahora mismo esta imagen, como estás viendo, ha cambiado completamente y eso es porque ha activado el false color. Con el false color puedes ver que tengo diferentes tonos en los cuales en la parte de las altas luces, por ejemplo, tengo un color, en las sombras tengo otro y en el fondo tengo otro tipo de colores. En base a una tabla, yo sé si tengo que poner más o menos luz. Esto lo explico todo en el curso de Domina el Log para que aprendas a utilizarlo completamente y sobre todo consigas los mejores resultados. Pero esta herramienta es súper importante que aprendas a utilizarla. Por otra parte, hemos dicho que tenemos el monitor de forma de onda, que es exactamente lo mismo, pero en vez de verlo con colores, ¿vale? Ahora estás viendo un monitor de forma de onda y como ves, si yo me voy moviendo, el monitor de forma de onda también se va moviendo. ¿Por qué? Porque si me estoy moviendo raro es para que lo veáis, ¿eh? Básicamente, lo que nos dice es de forma gráfica y por valores qué es lo que está sucediendo en nuestra imagen. Dependiendo de los valores que tengamos, pues sabemos si tenemos que poner más o menos luz. Por otra parte, hemos dicho que tenemos herramientas también de encuadre, como por ejemplo las guías o los recuadros. Esto lo que nos va a ayudar es a componer. Nosotros tenemos que componer nuestra imagen para que quede armoniosa y quede bonita. Pues para eso tenemos la regla de los tercios, tenemos la proporción áurea y tenemos diferentes guías que nos van a ayudar a conseguir una simetría o incluso que todo quede armonioso. Pues esto lo conseguimos con estas herramientas. Normalmente las cámaras no tienen estas herramientas y por eso mismo contar con un monitor te va a dar cosas extra que no tiene tu cámara. Una vez ya sabemos las herramientas que tenemos, por supuesto, como te he dicho, vas a tener una masterclass en la academia totalmente incluida, donde te voy a enseñar a utilizar todas estas herramientas. No te preocupes. Hoy quiero que entiendas lo que son los monitores y ahora te voy a dar un par de recomendaciones a la hora de comprar un monitor. Lo primero de todo, tienes que tener en cuenta que los monitores hay muchísimos diferentes en el mercado. Tenemos marcas, modelos, tamaños, etcétera, diferentes, pero la mayoría hacen exactamente lo mismo, que es te ayudan a monitorizar y sobre todo te dan unas herramientas para utilizarlas con tu cámara. Tenemos que entender que no todas las pantallas son iguales. De un monitor a otro hay mucha diferencia, entonces tenerlo muy en cuenta. Fijaros siempre en el contraste de la imagen, fijaros en la resolución del monitor y sobre todo en el tamaño, porque son súper importantes. Y cuando hablamos de tamaño te voy a dar una recomendación. Fíjate si tiene marco o no tiene marco. Hay muchos monitores que te pone, por ejemplo, 5 pulgadas, pero tiene un marco así de grande y el monitor es más pequeño. Esto, por ejemplo, pasa con el Blackmagic Assist. Este monitor que estás viendo ahora mismo, como ves, tiene un marco muy grande, que si lo comparamos con el Atomos Ninja o con cualquier otro monitor, vemos que tenemos menos marco. Sí, el fabricante nos dice que son 5 pulgadas, pero como estamos viendo, el marco hace que se vea más pequeño. Entonces, tenlo muy en cuenta. Luego, otra cosa muy importante, ¿en qué calidad quieres transmitir tu señal? Tenemos que entender que los monitores transmiten también una resolución. Si nosotros, por ejemplo, queremos grabar en 4K y queremos verlo en 4K, la salida tiene que ser 4K, pero el monitor puede ser 1080. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que entender que no es lo mismo la salida de la cámara al monitor que lo que vamos a ver en el monitor. La pantalla del monitor puede tener una resolución, pero tiene que soportar la salida que tú quieres. Es decir, si yo, por ejemplo, grabo en 4K, quiero que soporte esa salida aunque el monitor no sea de la misma resolución. Esto es un aspecto muy importante. Luego vas a encontrar monitores que tenemos de diferentes precios. ¿Y por qué tenemos monitores de 200, 300 o incluso 1000 euros? Porque las diferencias están en la pantalla, en la realidad que estamos viendo. Tenemos que entender que cada monitor está calibrado de una forma, tiene una reproducción de colores, tiene un contraste y sobre todo también un brillo. El brillo en las pantallas es muy importante. Y el brillo tienes que saber que se miden en candelas, es decir, en CD o también se llaman nits.
Algo muy importante, tenemos monitores de 500 candelas, es decir, 500 nits, y tienes que saber que estos monitores son interesantes, pero, por ejemplo, si estás trabajando en un día soleado, lo que va a pasar es que no vas a poder trabajar correctamente con este monitor, porque no tiene el brillo suficiente. Si nosotros queremos asegurarnos y tener un buen brillo, tiene que tener 1000, 1500, o yo lo que recomiendo siempre es utilizar 2000 nits mínimo. ¿Por qué? Porque ese día soleado donde el sol está pegando duro, no vas a tener ningún tipo de problema. Por eso mismo, las diferencias en precio se basan en qué características tiene cada monitor. Por eso mismo recuerda que cada monitor está calibrado de una forma. Tiene un contraste diferente. El contraste es una parte súper importante. Tiene un tamaño diferente y también tiene un brillo diferente. No compres monitores que tienen menos de 1000 nits, porque te puedo asegurar que cuando estés grabando en un día soleado te vas a arrepentir. Así que no mires tanto el precio y ten en cuenta que el monitor es una herramienta que compras una vez y te va a durar durante muchísimos años. Por eso mismo, abajo en la descripción te voy a dejar unos monitores que yo sí te recomiendo, que sé que funcionan perfectamente, que son los que yo utilizo, y por eso mismo, si quieres comprar uno, tienes ahí los enlaces. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase sobre monitores y nos vemos en la siguiente.